Momento de compartir un análisis a través de la entrevista con la economista Patricia Goto, que ya está conectada con nosotros. Patricia, buenos días. Gracias por el tiempo. Buenos días, Omar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea es conocer algo que parece que se va haciendo habitual. Tenemos un fuerte impacto en el bolsillo, principalmente de los consumidores, en relación al último aumento de los combustibles. Algo que por ahí no se esperaba, pero bueno, se dio. En la última etapa del año tuvimos aumentos en otro tipo de productos. Nos decían que esto era estacional, pero bueno, ahora en pleno verano con aumento de combustibles. ¿Qué podemos decir en relación a este aumento? Principalmente, ¿por qué se da, Patricia? Bueno, sí, efectivamente iniciamos el año con suba de precio en algunos componentes de la canasta que afectan bastante al poder adquisitivo de las personas. Entonces, estos siempre son señales de alerta para lo que va a ser la dinámica económica del 2025. Y bueno, el componente de combustible fue el que tuvo una suba relevante en el mes de enero, que vamos a ver reflejado seguramente ya en la inflación del mes de febrero, cuando esto finalmente se transmita a los precios de la canasta. Sí. Esta suba responde puntualmente a los precios internacionales del petróleo, que bueno, venían con niveles por encima de lo que veíamos años anteriores. Esto significó también un arrastre hacia los precios internos, ya que bueno, Paraguay es tomador de precio en lo que respecta a combustible, ya que importamos el 100% del combustible que se consume a nivel local. Ujú. A esto también se le suma lo que es la cotización del dólar, que recordemos tuvo una depreciación significativa en el 2024, en torno al 7%, que bueno, fue relevante, y esa tendencia también se mantiene en el mes de enero, por lo que vimos el cierre del dólar en enero también estuvo por encima de los niveles de cierre del mes de diciembre del año pasado. Así que bueno, esta serie de factores están haciendo de que el componente del combustible tenga esta tendencia. Hay que estar monitoreando muy de cerca los precios internacionales, como también la cotización del dólar, como para visorar qué puede pasar con este componente a lo largo del año. Sí, una característica que tiene el precio del combustible es que en general tienden a ser volátiles las subas, Ujú. también como pasa con el componente de alimentos, así que en general no se ven como riesgos de persistencia dentro de la canasta, pero sí el riesgo que vemos es de una retransmisión hacia otros precios de la canasta, ya que el combustible, como sabemos, es parte de la estructura de costos de la mayor parte de los bienes y servicios locales. Y sí, lo primero que se pensó es en el tema transporte, sobre todo de personas. Sabemos que también se puede trasladar al transporte de cargas, pero lo primero que se habló fue en el transporte de personas, es decir, esto podría incidir en la suba del pasaje, si bien los empresarios dijeron que no por el momento, pero se puede dar, Patricia. Sí, por supuesto que es una posibilidad, si bien hoy el transporte público está subsidiado por el gobierno, Sí. entonces hay tiene cierto blindaje respecto a estas subas bueno, presenta de repente el precio de los combustibles. Sin embargo, a la larga, si llega a ser persistente y si llega a mantenerse una tendencia alcista, sí es probable que ese subsidio pueda ser revisado bueno, cambiado. Sin embargo, por el momento, en el corto plazo, no se espera que lo que es el transporte público de pasajeros por lo menos tenga una modificación directa. Después hablamos de todo lo que es transporte de cargas y otro tipo de transportes que sí pueden absorber de forma mucho más directa esta suba del precio del combustible, ya que, bueno, como representa una parte importante de sus costos, y la suba fue relevante, entonces sí es probable que veamos una suba también en este tipo de servicios. Ujú. Y estamos en etapa de cosecha principalmente de soja. ¿Esto va a influir y mucho en el costo del flete, Patricia? Sí, exacto. Otro sector productivo muy importante, de hecho el más importante dentro de la economía paraguaya, es el de la soja, que bueno, sabemos que es intensivo también en lo que es transporte, es parte también de toda la cadena de producción que hoy tiene la soja, así que también va a estar impactando probablemente en esta actividad productiva dentro de lo que va a ser la rentabilidad de este rubro puntualmente, ¿sí? A esto hay que sumarle también el tema de la sequía, que no Ujú. es menor, que también está afectando la actividad de los ojeros Sí. puntualmente. Vamos a esperar el desempeño que va a tener en febrero, ya viendo un poco las condiciones climáticas, y ya podríamos cerrar un poco una estimación
de cómo quedaría la producción sojera. Sin embargo, cuando miramos tanto en términos de precios, ahora se le suma el costo del transporte y también la pérdida de producción por la sequía, vemos de que es un panorama bastante complejo para el rubro. Así como puede encarecer los costos relacionados a la producción para productos que exportamos, también por supuesto puede llegar a tener consecuencias en los importados, Patricia. Sí, por supuesto. Paraguay tiene una parte importante de la economía, sobre todo el sector comercial, bueno, es importador. Y como decíamos al inicio, la cotización del dólar al alza tampoco ayuda en este contexto. Entonces, en general, estamos viendo subas de precios de los bienes importados. Eso ya se vio en el informe del Banco Central de enero, donde veíamos, por ejemplo, productos como automóviles. El automóvil puntualmente están subiendo de precios también, lo cual responde directamente al tema de la cotización del dólar. Decías, hablabas de volatilidad en todo esto que tiene que ver principalmente con el precio del petróleo a nivel internacional. Y durante el año, ocurrió el año pasado, tuvimos varios ciclos volátiles muy altos, digamos, porque depende de muchísimos factores el precio del crudo, Patricia. Entonces, una situación que se da en Medio Oriente ya complica el precio, complica la cotización. Una situación o una declaración que se da en un país europeo o en los Estados Unidos también hace que el precio fluctúe y sobre todo al alza, ¿verdad? Sí, efectivamente, una de las características que tienen los precios de los commodities es que ya que se negocian en los mercados financieros internacionales, están muy expuestos a las expectativas de los agentes económicos. Y estas expectativas se mueven por estas cuestiones que hablábamos. Sobre todo lo que son temas políticos tienen mucha incidencia sobre los mercados financieros internacionales. Y ahí tenemos cuestiones geopolíticas o el cambio de gobierno en Estados Unidos que repercuten en estas expectativas y finalmente terminan impactando en los precios. En el caso de Paraguay, esto es muy relevante considerando que somos tomadores de precios, somos importadores netos de combustible, entonces cualquier suba o cualquier variación que tenga el precio internacional del petróleo lo absorbemos de forma directa. Entonces estos shocks de oferta son muy complejos de poder paliar. Sin embargo, lo que vemos es de que probablemente a lo largo del año eso se vaya reacomodando conforme también se vaya moviendo el escenario internacional. Y hablando de escenario internacional, mencionabas ya, hay un elemento diferenciador a partir de este 2025 que se llama Donald Trump en los Estados Unidos, con declaraciones y medidas muy fuertes que por supuesto ya provocaron en la Bolsa Mundial un lunes negro incluso. Sí, efectivamente, bueno, era esperable que esto suceda, sabiendo un poco de la postura que ha tenido Donald Trump ya en su anterior gobierno y también ya con las declaraciones anteriores que ha tenido antes de asumir su nuevo mandato, ¿sí? Ahí hay mucha incertidumbre respecto a las medidas que tomen. Sabemos de la postura que tiene Donald Trump, muy nacionalista. Eso ha llevado a anunciar ciertos aranceles respecto a las importaciones de Estados Unidos y como sabemos, Estados Unidos es un actor principal dentro del comercio internacional y finalmente termina derramándose sobre otras economías que también son bastante activas en los mercados internacionales. Ahí Paraguay está inserto en los mercados internacionales. Nosotros somos principalmente exportadores de bienes alimenticios y bueno, todo lo que absorbamos de este escenario tiene que ver mucho con lo que son los precios de los commodities, que es lo que nos afecta directamente. Tomando en cuenta esto que estabas mencionando, tal vez sea muy difícil decir si puede volver a ocurrir, si se puede dar periódicamente durante todo el año, pero ¿podríamos seguir afrontando situaciones similares con estas alzas de precios en los próximos meses, Patricia? ¿No es así? Sí, es una realidad y deberíamos aprender a convivir un poco con estas volatilidades dado este escenario internacional que estamos atravesando en el 2025 y lo que se viene. Así que hay que estar preparados justamente para este tipo de ruidos o de volatilidades que se pueden llegar a dar, como decíamos, principalmente en los precios de los commodities. Y una cosa que nos afecta bastante es el precio del combustible, que lo absorbemos directamente y que bueno, es un impacto bastante negativo para el poder adquisitivo de las personas.